con la charla que hemos comenzado ayer. Dios nos acompaña en la presencia del Padre Mateo, con quien compartimos sus conocimientos y su experiencia. Aprovechemos al máximo todas sus enseñanzas. El día de ayer tratamos el tema cómo reconocer las pérdidas, heridas y duelos. Hoy, martes 16, se tratará el tema la dimensión espiritual ante los duelos. Y el día de mañana estaremos cerrando con broche de oro este ciclo de conferencias tratando el tema cómo elaborar sanamente los duelos. Al finalizar casi la ponencia tendremos 15 minutos para un conversatorio. Los invitamos a participar formulando sus preguntas o realizando sus comentarios sobre el tema tratado. A continuación, le presento a Miss Laura Villegas. Adelante. Buenas noches con todos. El día de hoy me toca hacer la presentación del padre. El padre Mateo Bautista García fue delegado del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, para la pastoral de salud. Para el video, quiero acá en mi celular, no me mires. Entonces, ¿para qué vienes, pues? A ver, continuamos. Impulsor de la pastoral de la salud en la República Argentina. Delegado arquidiocesano para la pastoral de salud en la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Actualmente animador nacional de la pastoral de salud en el Perú. Esta noche lo recibimos con mucha alegría para reflexionar el tema la dimensión espiritual ante los duelos. Adelante, Padre Mateo. Muchas gracias, Miss Laura. Gracias, don Jesús, don Richard. Un saludo muy cordial a ustedes, hermanas, queridos profesores, profesoras, a todos. Y ayer hablábamos de reconocer pérdidas, conflictos, todo lo que es relacionado con las heridas, ¿verdad? Reconocer. Y para reconocer primero hay que conocer, ¿verdad? Es decir, abrir los ojos, hacernos un diagnóstico, vernos por dentro. Y hablábamos de este axioma: lo que no se asume, no se supera. Lo que no se asume, no se acepta, no se reconoce, no se integra. Lo que no se integra se posterga, se orilla, se pospone y antes o después nos van a pasar factura. Decíamos también que o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Sí, es muy importante que nos hagamos protagonistas de los procesos de aceptación, elaboración y sanación de nuestras heridas. Podemos estar con un dolor de estómago días, semanas, meses o años. Imposible, ¿verdad? Nos doblamos de dolor. ¿Y qué tenemos que hacer? Estoy mal, reconozco que estoy mal. Estoy partido por dentro. No me puedo ni enderezar. ¿Y qué tengo que hacer? Y tengo que pedir ayuda. ¿Y qué tengo que hacer? A ver a quién acudo.
que tengo que hacer un tratamiento, tengo que hacer un proceso, una terapia, ¿verdad? Una rehabilitación, ¿hasta qué? Hasta que esa herida se cura, cierra, y si hay que hacer una cirugía, hay que hacer una cirugía. Pero no se puede estar con ese dolor de estómago permanentemente, porque no solo estoy mal, no solo estoy preocupado, sino que mi situación también va a afectar a la familia, a los amigos, al tema laboral, a mi carácter. Por eso es muy importante que tengamos, ¿verdad?, la lucidez y la valentía. O yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Y también decíamos que, ojo, hay que tener una actitud con C, una buena disposición para afrontar estas heridas. Y no solo una actitud positiva, sino una con P, aptitud. Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Con las heridas internas, con el sufrimiento, como con el dolor, hay que actuar. Y no solo hay que sanar, no. Hay que sacarle provecho. Porque, queridas amigas y amigos, el sufrir pasa, pero el haber sufrido no. Entonces, es muy importante que tengamos, insisto, esta lucidez, esta clarividencia, esta valentía de hacernos con nuestras heridas. Y permítame que les cuente un cuento que se llama La chica Zulú, la tribu de los zulúes, allá por Sudáfrica, ¿verdad? Una tribu que existe, tienen incluso, nombran a su rey, son 3 o 4 millones y han sido muy guerreros, ¿no? Incluso a los ingleses, a los británicos les costó mucho. Incluso el hijo de Napoleón III de Francia murió, el hijo, precisamente cuando los británicos los querían dominar. Pues bien, en esa tribu zulú se cuenta que para casarse todas las muchachas necesitaban un collar para casarse. Bueno, y un día iba una muchacha zulú por la ribera del río, ¿no?, con su collar lindo, y vinieron sus compañeras, ¿no?, y le dijeron, la vieron, y se sacaron su collar, ¿no?, y se lo pusieron en la espalda, la mano en la espalda, ¿no?, y le dijeron, mira, nosotros hemos arrojado nuestro collar como un sacrificio, un honor a la divinidad fluvial, ¿no? Y te pedimos que tú hagas lo mismo también. Y bueno, la muchacha era piadosa, se levantó su collar y lo arrojó al río. Gru, 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 gru. El collar se fue al final abajo al río, corriente para abajo. ¿Pero qué hicieron las compañeras? Sacaron la mano de la espalda y mostraron el collar. Jiji, jaja, se rieron y se marcharon. Y la pobre chica azul se quedó sin su collar. En esa tribu, para casarse, necesitaban un collar. Y se quedó triste la muchacha. E iba caminando por la ribera del río y escuchó una voz que le decía, sumérgete. Pero la muchacha no oyó ni escuchó. Pero la voz siguió caminando y la voz se hizo más potente. Sumérgete. La muchacha se extrañó, miró alrededor, no veía a nadie, siguió caminando por la ribera del río, pero la voz se hizo más potente. Sumérgete. Así que ya la muchacha se detuvo, miró al río
dice, parece que la voz viene del río, del fondo del río, ¿no? Pero como no veía nada, siguió caminando. Pero la voz se hizo más fuerte, más intensa. Sumérgete. Así que la muchacha dijo, la voz viene del río. Se metió en el río, caminando por el río. La voz de nuevo, sumérgete. Así que la muchacha se zambulló, se empezó a nadar, se sumergió y nadando, sumergiéndose, llegó al fondo del río y ahí había como una cueva. Se adentró nadando. ¿Y qué vio allá en el fondo? Vio a una vieja llena de arrugas, desdentada, con muchas heridas, ¿no? ¿Y qué le dijo la vieja? Besa mis llagas. La muchacha sintió una repugnancia, pero obedeció. Así que lamió las heridas de la vieja. ¿Y qué pasó? En ese momento, la vieja se convirtió en una joven. Habían desaparecido sus heridas. Y le dijo, por haber hecho eso, te voy a hacer 2 favores. Te voy a conceder 2 favores. Uno, ¿cuál es? Te voy a dar un nuevo collar. Recuerden que en esa tribu para casarse, todas necesitaban un collar. Y la otra, te voy a hacer invisible a los malos espíritus. En ese momento se escuchó la voz de unos malos espíritus que decían, carne fresquita, carne fresquita. Pero como era invisible, pasaron de largo. La chica salió a la superficie, se fue al poblado con el nuevo collar precioso. Cuando las muchachas vieron el collar, ya sabemos cómo son las mujeres para esas cosas, ¿no? Me dijeron, qué collar, qué lindo, ¿dónde lo has sacado? Pero no lo habías arrojado al fondo del río. Entonces la chica le contó la historia, iba por la ribera del río, escuché una voz y le animó a las otras chicas a que fueran. Así que fueron allá en tropa y en trompa, ¿no? Y cuando llegaron a la ribera del río, las muchachas escucharon una voz. Sumérjanse. No veían a nadie. Sumérjanse. Así que recordaron la historia, se metieron en el río, sumérjanse, zambulléndose, sumergiéndose, y llegaron a una cueva. ¿Y qué se encontraron en la cueva? A una vieja, llena de heridas, de sangre. ¿Y qué le dijo? Besen mis llagas. Pero las muchachas sintieron una repugnancia y salieron corriendo. En ese momento aparecieron unos malos espíritus. Le dijeron, carne tiernita. Y como las muchachas no eran invisibles, se las comieron. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, y a ver qué nos dice la tribu Zulú sobre este cuento. Y nos dice lo siguiente. ¿Quién es esa muchacha Zulú? ¿Quién es? Cada uno de nosotros. La chica Zulú es cada uno de nosotros. ¿Y qué iba? Caminando por la ribera del río. ¿Qué representa eso? El río es la vida. Estamos en camino. Y oyó una voz, pero la muchacha no la escuchó. Primero la voz habló, pero no. ¿Qué pasa? Estaba distraída. Como muchos de nosotros que a veces ocupados en la monotonía estamos distraídos. Porque esa voz que le decía sumérgete, ¿qué es? ¿Qué es? La voz de la conciencia.
la voz de la conciencia. ¿Y qué le decía exactamente? Sumérgete. Es la invitación a entrar en lo más íntimo de nuestra intimidad. Allá donde Dios y nosotros nos conocemos, donde no nos podemos engañar ni engañar a Dios. En lo más hondo de nuestra conciencia. Y la chica se sumergió. ¿Verdad? Ese sumergirse, ¿qué es? Hacer ese esfuerzo de la profundidad, de salir de la superficialidad y de entrar en una profundidad de vida. Llegó a una cueva, lo más íntimo de ella misma. Se encontró allí a una vieja. ¿Quién era la vieja? Ella misma. Porque todos nosotros tenemos un pasado, tenemos un presente y tenemos un futuro. Tenemos que aceptar todas las heridas. ¿Cómo estaba aquella señora vieja? Con muchas heridas. ¿Y qué eran esas heridas? Los golpes de la vida. Los golpes de la vida. Estaba ensangrentada, ¿no? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo la vieja? Besa mis llagas. La chica sintió repugnancia, pero ¿qué hizo después? Lamió las heridas. ¿Qué significa que lamió? Que besó las llagas, que las reconoció, que las aceptó, que las integró. Y en ese momento que hizo eso, se le concedió, mire, dos favores. Una, la señora vieja se convirtió en joven, recuerden que era ella, y le dijo, te voy a dar un nuevo collar. ¿Qué era el collar? En esa tribu para casarse todos necesitaban un collar. Y díganme ustedes, ¿para casarse se necesita un collar? No. Ese collar son nuestras máscaras. Las máscaras que a veces nos ponemos en la vida. Las caretas que necesitamos sacarnos para ser nosotros mismos. Y le dijo, y te voy a hacer invisible a los malos espíritus. ¿Qué quiere decir invisibles? Que desde el momento que la chica asumió las heridas, las lamió. Recuerden que la vieja era ella misma, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se fortaleció. Porque cuando asumimos las heridas, ¿verdad? Las aceptamos, las integramos, nos volvemos fuertes, nos volvemos firmes, hacemos procesos de sanación. Bueno, ¿y qué hizo la muchacha? Salió del río, volvió a la superficie, ¿no? Y mire qué generosidad. Le contó a las otras chicas la historia y le dijo, vayan, que esto es muy importante para ustedes, porque esos procesos de reconocer esas heridas, de asumirlas, de lamerlas, hay que hacerlas, aunque nos cueste. Y las chicas fueron, escucharon la voz, entraron en el río, pero miren cuando la voz le dijo, la vieja, que eran ellas mismas, con sus heridas, besen mis llagas, sintieron tan repugnancia que salieron corriendo. Y vinieron los malos espíritus, que son las adversidades, y se las comieron. ¿Y por qué se las comieron? Porque no sabían hacer procesos de sanación. Si no hacemos un reconocimiento, un balance de lo que somos. Recordamos que ayer hablamos de todas las dimensiones. Cuando vienen los golpes de la vida, ¿qué nos va a pasar? Nos desbordan. Por eso, ayer insistimos y hemos recordado hoy, o yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí. Y recuerdan que decíamos que las grandes mujeres y hombres de la historia han pasado por muchas adversidades,
por muchos sufrimientos. No son grandes por haber sufrido mucho, sino por haber encarado esos procesos con buenos trabajos de duelo. Es decir, asumir heridas, hacer un tratamiento, integrarlas, aprovecharlas y madurar. De eso es de lo que se trata. Y este cuento de la chica Zulu, fíjese cómo cuando no se hacen esos procesos, el sufrimiento puede hacer con nosotros lo que quiera. Yo muchas veces he escuchado en la vida, el sufrimiento está haciendo conmigo lo que le da la gana. Y por eso hoy avanzamos un poquito más y reconocemos esas heridas. Recuerden que al sufrimiento lo llegamos, hacemos una síntesis por pérdidas de todo tipo, ¿recuerdan? Pérdidas de salud, pérdidas de prestigio, de trabajo, económica, pérdida de la verdad en los juicios, pérdidas materiales o inmateriales de todo tipo. Segundo, desencuentros, encontronazos, ¿verdad? Separaciones, alejamientos. El tercero, muy importante, omisiones de lo que quisimos ser, hacer, proyectar y no hemos podido y nos quedamos amargados, resentidos, envidiosos, frustrados. Pérdidas, conflictos, omisiones, las crisis que dijimos de fe, de esperanza y de amor, ¿verdad? Crisis de fe, estar descreídos de uno mismo, de los demás, de Dios, descreídos. La crisis de esperanza es como estar en un pozo, sin luz, visión en túnel, no hay futuro, no hay un proyecto, no hay una misión. La crisis de esperanza y de fe. Pero la crisis de amor, recuerda, el no tener a quién amar, por quién ocuparse, por quién preocuparse, pero el no sentirse también amado. Después, junto a pérdidas, conflictos, omisiones, alejamientos, crisis, está, por supuesto, la muerte de los seres queridos y asumir nuestra propia muerte. Todo esto nos puede llevar ¿a qué? Al sufrimiento, ¿verdad? Y cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, hoy vamos a hablar un poquito de la fenomenología del sufrimiento. Al igual que hemos dicho, hacer un balance y reconocer las heridas, ¿verdad? ¿Sí? Y hago una pausa. Nunca hay que cansarse de insistir en esto de reconocer las heridas. ¿Por qué? Porque si somos como las chicas zulúes y no las reconocemos, ¿saben lo que vamos a hacer? Proyectar en los demás. Son los demás no me quieren, los demás no me hacen feliz, los demás tienen envidia de mí, los demás, Dios, la vida, no. ¿Sí? En las heridas no se puede estar jugando fuera de la cancha, no se puede tirar la pelota fuera. Muy bien, entonces, al igual que reconocemos las heridas, ahora vamos a hacer un reconocimiento de la fenomenología primero del sufrimiento. Recuerdan que ayer hicimos la diferencia también entre dolor y sufrimiento, ¿recuerdan? ¿No? El dolor, que puede empezar como una sensación orgánica, penetra en las otras dimensiones y se hace sufrimiento, ¿recuerdan? ¿Y qué dijimos? El sufrimiento, ojo, que no se aborda, no se asume, no se reconoce, no se acepta, no se dialoga, no se le da palabra, no se le da concepto, no se comparte, no se escucha. Si ese sufrimiento no se trabaja, ¿qué hace? Se somatiza. ¿Verdad? La psicosomatización toma cuerpo, toma organicidad. Dicho de otra manera, si al sufrimiento no le damos palabra, idea, el cuerpo grita. Es la psicosomatización. Esto se ve mucho en los niños, en los jóvenes. ¿Por qué? Porque los niños, si se afrontan con problemas que son grandes, que les superan por su edad, los niños no tienen facilidad para un pensamiento abstracto, ¿verdad?
no tienen los recursos de pedir ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los niños se sienten abrumados. ¿Y qué hace? ¿Qué hace ese problema? Se psicosomatiza, ¿verdad? Se psicosomatiza. Dicen que los que más psicosomatizan son los niños y los viejos. Las dos edades, los niños y los viejos. Por eso, cuando los niños manifiestan en su corporeidad, hay que preguntarse cuál es la raíz de su sufrimiento. Bien. Muy bien, entonces reconocer que estamos heridos, que somos personas vulnerables, heridas, con realismo. Bien, llega el sufrimiento a nuestra vida. Vamos a pedir al profesor Richard, por favor, si nos puede poner la diapositiva de las dimensiones. Y recuerden que ayer hicimos el recorrido, que podemos ser heridos en la dimensión corporal, ¿verdad? Nuestra organicidad. Le llamamos dolor. ¿Dónde podemos ser heridos? En la dimensión emocional, ¿verdad? En la dimensión emocional. Muy bien, gracias, profe, ahí lo tenemos. En la dimensión emocional. Recuerdan que aquí dijimos, tenemos todo el mundo de las emociones y recuerden los 4 sentimientos básicos, ¿sí? Alegría, tristeza, miedo y enojo. Aquí tenemos los constructos psicoafectivos, por ejemplo, el amor, los apegos, la culpa, la dimensión emocional. Cuando ya tenemos una herida en esta dimensión emocional, no la llamamos dolor, sino sufrimiento. Y le decimos sufrimiento emocional, sufrimiento. Y ya no es que tengo un sufrimiento, sino, atención, soy un sufrimiento. Una vez que el sufrimiento llega a nuestra vida, por favor, miren esto. El sufrimiento que hace toma carne en todas las dimensiones de nuestra persona. Toma carne, de tal manera que vamos a decir que cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, llana y sencillamente el sufrimiento soy yo. Entonces el sufrimiento está en las paredes, está en las mesas, está en el aire, está en la estratosfera, a ver, está afuera. No, el sufrimiento soy yo. Es decir, que hay una herida provocada por muchas posibles causas, como hemos dicho, que acabamos de recordar. Pero no solo hay una herida, hay un hombre, una mujer heridos. ¿Sí? Heridos. Dicho de otra manera, hay un sufrimiento y que hay una persona sufriente en cada una de las dimensiones. Entonces, ¿qué somos? 3 en 1. Primero, soy herida. Soy herido, o soy sufrimiento y soy sufriente. 2. ¿Y me voy a quedar con la herida? ¿Me voy a quedar sufriendo en todas las dimensiones? No. Tengo que ser un sanador. Un sanador. Muy bien. Vamos a la tercera dimensión, la dimensión intelectual, la dimensión mental. Hoy nos preocupa mucho también, ¿verdad? Todas estas crisis, desorientaciones, pérdida de cosmovisión, de gusto por la vida, de perspectivas. Volvemos, profe, un poquito hacia atrás. Ahí. Es el sufrimiento mental, ¿no? Y aquí recuerdan que dijimos cerebro, mente y mentalidad. Muy bien. La dimensión relacional, social, vincular. Aquí recuerdan 3 palabritas que no debemos olvidar. Comunidad, comunicación y comunión. Está la dimensión de los valores. Valor para la vida y valores. La dimensión espiritual religiosa. Nuestro espíritu se une al espíritu de Dios. Muy bien, podemos ser heridos en todas y cada una de estas dimensiones.
física, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Muy bien. Adelante, profesor, por favor. Una vez que el sufrimiento llega a nuestra vida, recuerden, nos puede afectar en las 6 dimensiones. En las 6 dimensiones. Y entramos en lo que es la fenomenología del sufrimiento. ¿Qué notas le vamos a dar al sufrimiento, a la herida? Primero, el sufrimiento tiene intensidad. Al sufrimiento no hay que quitarle importancia. No hay que quitarle hierro. El sufrimiento es duro. Tal es así que cuando llega el sufrimiento intenso a nuestra vida es un impacto. Nos sentimos como desbordados, desorientados, desquiciados. No tenemos ni dónde la mano derecha ni la mano izquierda. Nos sentimos confundidos, nos sentimos desbordados, nos sentimos superados. Fíjese que normalmente incluso, ¿qué expresión usamos? No puedo. Esto es superior a mí. Esto me aplastó. Estoy en un pozo. Es superior a mí. De esto no voy a salir. Es la intensidad. Sobre todo en los primeros momentos. Y esos, además, sufrimientos que vienen como un flechazo. A veces en segundos. ¿No? Hoy yo tuve un programa radial también sobre el duelo y invité a una coordinadora en que su hijo con unos amigos, ellos viven cerca del mar, fueron al mar, a la playa, y antes de que se bajaran de la moto, ni que se bajara del casco, dispararon. Le atravesaron el casco. Quiere decir que estaban muy cerca. Y le atravesó el cerebro y ahí mismito los mató. 16 años. 16 años. Imagínense cuando se le comunica a una madre o un padre que se acababa del ese y le había dicho, hijo, 2 horas, porque había terminado el curso y había terminado la secundaria, era al día siguiente la graduación. Entonces, esos sufrimientos nos dejan la intensidad. Esto es bueno decirlo porque no hay que quitarle importancia al sufrimiento, porque si eso lo hacemos sufrir más a la gente. Y las personas que sufren se ponen a la defensiva, ¿no? Esta persona no me entiende. Por eso fíjese que a la vez que hablamos de la fenomenología hay que cuidar las relaciones, ¿verdad?, con las personas que sufren. Intensidad. ¿Cuál es la segunda nota que damos al sufrimiento? La duración, el tiempo. Recuerden que ayer dijimos con el tema de las heridas, heridas del pasado, heridas del presente y el tema del futuro. La duración. Hay personas que nos dicen, yo vengo sufriendo desde hace muchos años, desde la niñez. Yo tengo heridas que son un callo, han hecho callo, están dentro de mí, duran y se alargan y se alargan y se alargan. Y fíjese que hay esta convicción muchas veces, miren esto, yo con esta herida no la podré superar, me voy a morir con esta herida. Es más, fíjese que en ese golpe intenso nunca más voy a tener paz, nunca más voy a ser feliz. La duración. El sufrimiento tiene largura, hondura, largura en el tiempo. ¿Cuál es? Y por eso, fíjese si es importante reconocer las heridas del sufrimiento, ¿verdad? Y fíjese si es importante abordarlas, porque ya hemos dicho antes, podemos estar doblados con un dolor de estómago,
y podemos estar con esas heridas hondas, intensas, de años, ¿no? Y aquí, queridas amigas y amigos, permítanme que recuerde también que siempre que hablamos del sufrimiento, siguiendo la regla de 3, esto por favor lo tenemos que tomar muy en cuenta. Sufrimiento, hacemos una pausita para recordar. Sufrimiento, 3 cositas. Es, ya sabemos, lo que una herida trabaja conmigo, ¿verdad? Lo que una herida provocada por cualquier causa, de todas las que hemos dicho, trabaja, me está afectando con intensidad, con esas notas. Pero, ¿sufrimiento es solo eso? No, atención. ¿Sufrimiento qué es? Si yo no asumo ese sufrimiento y no hago un trabajo de sanación, ¿qué es sufrimiento como segunda nota? Lo que yo me añado de sufrimiento. Sufrimiento añadido. Sufrimiento prolongado, sufrimiento añadido. Es decir, si no hago un trabajo de sanación, voy a sufrir, ojo, más. Segundo, voy a sufrir como mal. Y tercero, voy a sufrir por más tiempo, pero además, ¿qué voy a hacer? Ahora viene la tercera nota. Primero, lo que el sufrimiento hace conmigo. Segundo, si no hago un buen proceso, recuerden, sufro más mal por tiempo, pero la tercera es que hago sufrir a los demás. Los hago sufrir más de la cuenta, los hago sufrir en el tiempo, ¿sí? Les añado sufrimiento. Lo digo esto porque el sufrimiento es muy personal, pero no es individual, por favor. El sufrimiento es personal, pero es más comunitario. Entonces, teniendo en cuenta esto, sufrimiento añadido y que si no hago un buen proceso, hago sufrir a los demás. Intensidad. La segunda nota es la duración. Vamos a la tercera, profundidad. ¿Qué hace el sufrimiento? El sufrimiento es como una balsa de aceite. Empieza a penetrar ¿dónde? De nuevo las 6 dimensiones, en todas y cada una de las dimensiones. Quiero poner un ejemplo, empezando primero por la dimensión corporal, ¿no? ¿Cuántas veces yo he escuchado, uy, padrecito, fíjese en esta persona? En meses se ha deteriorado como en años. Se ha deteriorado como en años. Fíjese incluso que muchas personas que sufren se descuidan hasta corporalmente, ¿verdad? Se descuidan. Fíjese cómo el sufrimiento pasa factura, ojo, de día y de noche, quita el sueño, uno se levanta cansado, se interrumpe el biorritmo del sueño. Es decir, el sufrimiento tiene profundidad. ¿Qué quiere decir entonces que tiene profundidad? Que se mete hondo, y que después el sufrimiento es como un flechazo. Mire, ¡ya! Viene el flechazo. Y díganme, ¿es fácil sacar una flecha puntiaguda del cuerpo? Oh, y duele, ¿verdad? Se mete dentro, se mete dentro. El sufrimiento penetra. Ya, mire lo que hemos dicho antes, se hace un callo, echa raíces. El sufrimiento echa raíces en todas las dimensiones. Ahora vamos a la cuarta nota del sufrimiento. La cuarta nota del sufrimiento, ¿qué indica ahí? Laboriosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el sufrimiento no descansa. No. El sufrimiento, muchas personas dicen, a ver, ¿cuándo este sufrimiento se va a ir de mi vida? Pero ¿cómo que se va a ir si el sufrimiento soy yo? Está echando raíces. El sufrimiento no es flojo. ¿Qué va a hacer el sufrimiento? Me va a pasar factura.
el sufrimiento nos pasa factura de nuevo, ¿dónde? En todas las dimensiones. El sufrimiento cuando llega a nuestra vida no toma vacaciones. El sufrimiento tiene laboriosidad, pasa factura. Vamos a pedir por favor que apaguemos el audio. Apaguemos por favor los que están con el audio, Rojana y compañía, apaguemos, ahí estamos, gracias. Entonces, el sufrimiento, apagamos el audio por favor. El sufrimiento tiene intensidad. Segundo, que tiene duración en el tiempo. Tercero, echa raíces. Cuanto más tiempo lo dejamos sin tratar, va a ser peor. Pero ponga en este punto de echar raíces, lo quiero volver a insistir. Díganme, voy a poner un ejemplo muy sencillito. Si me doy un golpe en la rótula y se inflama, y yo digo, no, no es nada, ¿qué me puede pasar? Que esa inflamación vaya más, ¿no es así? Pero a lo mejor hay un hematoma dentro, ¿no? Hay un hematoma dentro. Y digo, no, esto se va con el tiempo. Pero ahí sigue más inflamación, más hinchazón. Oiga, hasta eso se puede hacer una gangrena. ¿No es así? Y afectarme a todo el cuerpo, ¿verdad? Y después ya va a ser difícil, o una infección, ¿no? Precisamente yo tuve que ir hace un tiempito al hospital porque una niñita se había golpeado en el brazo, se había dejado el brazo, bueno, y había que cortarle el brazo, ¿no? Y los padres decían que no, y si no se le cortaba el brazo, se le hacía una septicemia. Eso que pasa con el cuerpo, con una herida corporal, es exactamente lo mismo que con un sufrimiento interno, con una hemorragia abierta. Ese sufrimiento tiene capacidad de infección, penetra en todas las dimensiones, El sufrimiento nos pasa factura. Intensidad, duración, profundidad, laboriosidad. Pero fijémonos en la quinta nota. Y les hago una pregunta. ¿Todo que del sufrimiento es negativo? Pues bueno, el sufrimiento, como el dolor, tiene también una misión. ¿Cuál es la misión del dolor? Alertarme, ¿verdad? Como la fiebre, Si tengo un dolor y me doblo en el estómago, ¿qué me está diciendo el dolor? ¿Qué me está diciendo el dolor? Por favor, señora, señor, usted tiene ahí algo. Asúmalo, afróntelo, acéptelo. Tiene que hacerse con eso. El dolor le está diciendo que usted se tiene que focalizar, que no lo deje pasar. El sufrimiento tiene una misión. ¿Cuál es? Ser campana, ser una alarma. Atención, hay un sufrimiento, una herida, una sangría dentro, una hemorragia. No la ignore. No deje pasar el tiempo. Hágase dueña. Hágase dueño. Así pues, cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, el sufrimiento soy yo. Es muy importante, intensidad. Nos podemos sentir desbordados inicialmente. Y por eso, miren, si pueden mirar la imagen, el sufrimiento, siguiendo la analogía como el dolor, cuando nosotros prevemos que vamos a recibir un golpe, ¿qué hacemos? Nos doblamos, ¿verdad? Nos ponemos de lado, nos protegemos, nos encorvamos, ¿verdad? ¿Para qué hacemos esto? Para resistir el golpe, ¿verdad? Para resistir. Lo primero que hay que hacer es resistir un golpe. ¿Ve? Pero una vez que lo he resistido,
¿Me puedo quedar así? No. Tengo que cambiar el verbo. Ya no es cuestión de resistir. Ahora tengo que emplear otro verbo que se llama resilienciar. La resiliencia. Primero, he soportado el impacto. El impacto. Y a continuación, ¿qué? Tengo que hacerme con mi sufrimiento. Porque el sufrimiento, una vez que llegó a mi vida, ¿de quién es? Soy yo. El sufrimiento soy yo. Recuerden, no está ni arriba, ni abajo, ni delante, ni detrás, ni en el suelo, ni en nosotros. Soy yo. Y si caigo en la tentación de mandarlo fuera, o que son los demás, el sufrimiento me gana de baza. ¿Saben qué quiere el sufrimiento? Que cuando suframos, ojo con esto, por favor, tomemos nota, que entremos en la lógica insana del sufrimiento. En la lógica insana del sufrimiento. Quiero dar 4 o 5 notas de la lógica insana del sufrimiento, que tiene que ver con estos puntitos. ¿Y cuáles son? Una, por ejemplo, ¿cuál es? Que se me baje la autoestima. No puedo. Esto es superior a mí. Me pudo. ¿No? Me pudo. Que baje la autoestima. Segundo, que la actitud. Ya sabemos el aforismo. O yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí. Si yo digo, no puedo, el sufrimiento me ganó de entrada. El sufrimiento me ganó de entrada. ¿Cuál es otra nota de la lógica del sufrimiento? A nivel primero ya emocional. Nunca más vas a ser feliz con esto. No. Esto es una infelicidad. Esto es un desastre. Por eso, fíjese cuántas personas dicen, yo ya no voy a ser más feliz. ¿No lo han escuchado ustedes? Lo dicen de entrada. Fíjese si el sufrimiento es hábil. Ahora nos vamos a la dimensión mental. ¿Cuántas personas se sienten superadas mentalmente? Incapaces. ¿Y qué hacen? Negar, postergar una realidad. Pero viene una idea muy llamativa. Por ejemplo, dice, este sufrimiento es tuyo, no es de los demás. Esto lo tienes que arreglar tú solo, tú sola. Y la lógica del sufrimiento me da ideas insanas como esta. ¿Quién va a entender tu sufrimiento si nadie está pasando? ¿No? ¿Y qué consigue el sufrimiento? Que es uno mismo, es uno mismo. Que me sienta solo, aislado, abandonado. ¿A quién? Y además que me bloquee, me vuelva egocéntrico, que no pide ayuda, que no me deje ayudar, que me quede sin vínculos, cada vez más aislado, los valores. Y para colmo, ahora vamos a la dimensión espiritual. Fíjate, tú que eres una buena persona, tú que eres una mujer y un hombre de iglesia, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Cómo puede ser? ¿Y qué viene ahí? ¿La tentación de qué? De dejar la oración. Justo cuando más me tengo que aferrar a Dios, a la comunidad, a los vínculos, me resiento. ¿Qué está haciendo el sufrimiento? Está haciendo su laboriosidad. Me está metiendo en la lógica insana. Cada vez la herida más profunda. Eso se va a ir alargando en el tiempo. Se va a hacer intenso y tengo la sensación de que no puedo con este sufrimiento. De que no puedo con este sufrimiento. Con este sufrimiento. Por eso, aquí tenemos las 5 notas.
Entonces vamos a fijarnos en la quinta. El sufrimiento es un toque de alarma. Señora, señor, ¿está sufriendo? No lo niegue. Reconozca la herida. Céntrese, tome tiempo, ocúpese de usted mismo. Y cerramos este capitulito con una idea que el sufrimiento le repartía a los hígados. ¿Saben cuál es? Siempre el doliente es más grande que el mayor sufrimiento. Siempre una persona es mayor que el mayor de los sufrimientos. Por eso sacamos fuerzas de flaqueza. Somos más grandes que el mayor sufrimiento. Muy bien. ¿Y cómo estamos de tiempo? 7:56. Creo que estamos para las preguntas. 4. Muy bien, entonces ahora, para dejar pasamos, profesor, a la siguiente, y mañana vamos a avanzar con la fenomenología de la sanación, del proceso de duelo. Hoy hemos visto la fenomenología del sufrimiento. Y hacemos la síntesis. ¿Qué es sufrimiento? Para que es muy sencillito. Lo que una herida provocada por muchas posibles causas, que ya sabemos, trabaja conmigo. Y por favor, lo que una herida provocada por muchas posibles causas, atención, externas o internas. Porque, a ver, me quiero poner la mano en el pecho. Dígame, si yo soy un inmaduro, un egoísta, un infantil, un materialista, un posesivo, un desgraciado, dígame, ¿me voy a causar yo mismo sufrimiento a mí mismo? Sí. ¿Voy a provocar sufrimiento a los demás? Sí. Entonces, las causas del sufrimiento pueden ser externas o internas. Externas o internas. Entonces, sufrimiento es lo que una herida provocada por posibles causas trabaja conmigo día y noche. Recuerden, intensidad. Segundo, duración. Tercero, se mete hondo, echa raíces. Cuarto, me pasa factura. Y eso sí, pega el grito al cielo diciendo, señora, señor, usted está sufriendo, tiene que hacer un proceso de sanación. Eso es el duelo. Entonces, por favor, sufrimiento, lo que una herida trabaja conmigo. ¿Y qué es el duelo? Lo que yo voy a trabajar conmigo mismo cuando sufro. ¿Por qué? Porque una vez que el sufrimiento llega a mi vida, a la vida de cada uno, ¿quién es el sufrimiento? Yo. Recuerden, cuando el sufrimiento llega a mi vida, el sufrimiento soy yo. Y por eso le invito a que copien esta idea. Solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Llegó el sufrimiento a nuestra vida. Y yo no me voy a revisar, no voy a trabajarme a mí mismo. Esto ya es el tema de mañana. ¿Cómo hacer el trabajo de duelo? Bien, o yo domino el sufrimiento me domina a mí. El sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo. Y el proceso de sanación, que es el duelo, lo que yo trabajo conmigo. Entonces, la última idea, recuerden, llegó el sufrimiento a mi vida, soy sufrimiento. 1. Segundo, ¿qué soy? Sufriente en todas las dimensiones. Pero me voy a quedar con que soy sufrimiento y sufriente. No, soy sanador. Soy sanador. Y dicho de otra manera, llega el sufrimiento a nuestra vida
que soy un doliente, ¿verdad? Un sufriente. Pero me voy a quedar como doliente. No, aquí añadimos una palabrita, ya para mañana. No me puedo quedar como doliente, tengo que ser dueliente. No solo dolerme, sino duelar. No solo dolerme, sino hacer un proceso de duelo, duelar, hincarle diente al sufrimiento. Sufrimiento, duelo y sanación. Esta es la terna. Sufrimiento, duelo y sanación. Muy bien. Hoy entonces nos quedamos con estos conceptos que son ciertamente densos y mañana nos necesitamos un poquito interiorizar porque claro, ya mañana es cómo meter bisturí en las heridas. Bisturí en las heridas. Y recordando de ayer dijimos que esto hay que hacerlo porque por favor no podemos quedarnos con un sufrimiento, ¿recuerdan? Insano, ¿recuerdan? Sin sentido, inútil, que me destroza y que destroza a los demás. Y además, con un sufrimiento que no me enseña nada. No. No puedo permitirme un sufrimiento insano, inútil, sin sentido, sin valor y que encima no me enseñe nada. Muy bien, entonces quedo a su disposición por si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, que tengo que hacer alguna aclaración. O sea, porque a veces cuando uno habla queda todo confuso, profuso, difuso y obtuso y uso. O sea, en resumen, siempre tenemos que aliviar el sufrimiento de las demás personas para que éstas ya no puedan sentir más dolor ni nada así por el estilo. Es lo que trató de decir usted mismo, ¿no? Sí, pero por favor, el proceso de sanación empieza con aliviar. Pero no nos podemos quedar en aliviar. Hay que sanar de raíz. Aliviar para empezar, para serenar. Pero después, que es el tema de mañana, hay que meter bisturí. Permítanme el ejemplo que hemos dicho. Dolor de estómago. ¿Sí? Ay, dice, bueno, que la farmacia, vaya, querida, que te den una buscapina del dolor. Sí, se alivió el dolor. Se alivió el dolor. Pero el dolor vuelve. Ay, que te dé un calmante. Dígame, ¿es prudente quedarse así? No. Porque, No sería nada prudente. porque ¿cuál es una de las misiones del dolor? Atención, campana, gritar. ¿Qué puede haber dentro? Hacer sentir mucho dolor hacia esa Claro, persona. pero puede haber una patología, una hemorragia, un tumor. ¿Qué hay que hacer? Lo que dijimos ayer, un diagnóstico, reconocer, una endoscopía, una revisión. ¿No es así? ¿Me puedo quedar solo con aliviarme? No. Imagínese que a un dentista le dice, doctora, que tengo un dolor de muela. Bueno, vamos a hacerle para que usted se alivie. No, pues si es una carie, ¿qué va a pasar al final? Nos puede producir ahí un desastre, ¿verdad? Entonces, el proceso de sanación, lo primero es aliviarse. Y esto es muy interesante que usted haya hecho. ¿Por qué lo primero es aliviarse? Porque el golpe de una herida interna es tan fuerte que no sabemos dónde quedamos parados. Miren lo que hemos dicho. Viene un golpe y lo primero que resistirlo, ¿verdad? Pero después ya resiliencia. Tengo que aplicar todos los recursos, porque de nuevo el dilema. O yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Es decir,
A toda herida interna hay que meterle bisturí. Eso no nos gusta. Eso incluso es doloroso, que vamos a verlo mañana. Por eso muchas veces ante el sufrimiento nos cruzamos de brazos, nos hacemos víctimas, somos doloristas, que los demás nos compadezcan, que no puedo, el sufrimiento se alarga, echa más raíces, después ya a más viejos más pellejos, ya cambiamos el carácter, ya no podemos con ello, hemos sido superados. Entonces, no, aliviar inicialmente, pero después hay que sanar de raíz. De acuerdo, Padre, muchas gracias por la aclaración. A usted. Padre, buenas noches. Yo quería preguntarle, así como en el cuerpo físico hay grados de, digamos, hay personas más sensibles al dolor y otras que son más resistentes. En el sufrimiento también hay personas que pueden decir, ¿cómo te afecta esto? O sea, es algo tan sencillo, ¿y a ti por qué te afecta tanto? ¿No? O sea, la hipersensibilidad, esa es una pregunta, ¿cómo se sabe que uno ya domina el sufrimiento y no que el sufrimiento le domine a uno? ¿En qué se nota? ¿En qué rasgos? Porque yo le digo esto porque hay situaciones que uno sabe que tiene que hacer y que va a venir el dolor, pero igual lo haces y continúa, ¿no? Y asume, o sea, no sé qué, la tolerancia, a qué es lo que sí debemos vivir con normalidad y cuando uno dice, no, esto es mucho para tolerarlo. Sí, esto es muy interesante y agradezco esta observación. ¿Por qué? Porque la naturaleza orgánica no es la misma de las personas, ¿verdad? Lo que decimos nuestra constitución somática, ¿verdad? Incluso miren, los viejos, las viejas de antes, oiga, parecían de hierro, ¿sí o no? Yo siempre digo a los viejos de antes cuando dicen, ¡ay, estoy muy mal! ¡Uy, se nos muere! ¡Se nos muere! Y para que vayan al médico, ¿no es así? ¿O al hospital? No. Pero yo conozco gente que le duele la uña del dedo pequeño que fue un raspón. Y, ¡ay, señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay una urgencia! ¿No? Bueno, por un lado la constitución somática, ¿no? Pero ojo, porque esto es muy interesante. Ahora damos un paso a las heridas internas. Y aquí viene un principio que es elementalísimo. ¿Cuál es? Que todos sufrimos según es nuestra personalidad. Sufrimos según somos. Ojo, y elaboramos las heridas. Hacemos un trabajo de duelo. Recuerden que sufrimiento es lo que la herida trabaja conmigo y duelo, que lo que vamos a ver mañana, es lo que yo trabajo. Entonces, tenemos dos elementos constitutivos de la personalidad. ¿Cuáles son? Carácter y temperamento. Y sufrimos según somos, ¿por qué? Porque la personalidad son lo que nos dan nuestras notas características. Y quiero poner una de las muchas. Díganme, una persona que desde niño en su casa no ha tenido una psicoeducación para asumir conflictos, golpes, adversidades, que hasta se los han evitado, hasta ni se habla de ese tema, que no sufra, ¿no? Dígame, esta persona, cuando venga un golpe serio en la vida, ¿se imaginan cómo va a quedar de resentida?
Pero ¿cuál es el tema? No solo el impacto, ¿va a tener el botiquín de recursos para afrontar, aceptar y trabajar esa herida? No. Por eso, en el tema del sufrimiento, de dolor y de trabajo de duelo, hay que hablar mucho de psicoeducación. Mañana vamos a hablar de que el duelo, no olvidemos que duelo no es sinónimo de sufrimiento, por favor, ¿eh? Sufrimiento, lo que la herida trabaja conmigo. Duelo, lo que yo trabajo conmigo, que soy el sufrimiento. Tenemos que un duelo, fíjese, un botiquín de duelo informativo, formativo, un duelo psicoeducado, un duelo anticipado. Las personas que vienen teniendo ese botiquín, cuando vienen los golpes de la vida, tienen más recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque han trabajado su personalidad. Atención, no se trata de que son más sensibles o menos sensibles, no, sino que no tienen la fortaleza interna, ¿verdad? ¿Y por qué? Vamos al cuento de la chica Zulú. ¿Por qué la chica Zulú? Cuando salieron aquellos malos espíritus, que son los golpes, las adversidades, los pudo superar. Porque ¿qué hizo? ¿Qué hizo con la vieja que era ella misma? Lamió las heridas, las afrontó, las aceptó, las trabajó, las integró y tiene recursos internos. Y permítame que ponga un ejemplo vulgar. Dígame, si le pedimos a una muchacha, a un muchacho que decir, a ver, corra 10 kilómetros. Dice, no. Y le decimos a otro que viene haciendo ejercicio desde pequeño, transpirando la camiseta, ¿no? ¿Lo va a poder hacer? Sí. ¿Por qué? Porque ha hecho un botiquín de resistencia interna, de control. Lo mismo con la personalidad. Entonces sufrimos según somos y elaboramos los duelos según somos. Pero no me quiero extender. Pero ojo, no solo sufrimos, sino que nos provocamos sufrimiento. Por ejemplo, si mi personalidad es una personalidad posesiva, madura, inmadura, infantil, materialista, egoísta, ¿verdad? Díganme, ¿yo me estoy provocando sufrimiento a mí mismo? Sí. ¿Y estoy provocando sufrimiento a los demás? Y para colmo, después de que me lo provoco y provoco a los demás, ¿saben lo que voy a decir? ¡Ay, qué mala es la gente conmigo! Claro, sufrimos según es nuestra personalidad. Por eso no existe el dolorómetro. No es cuestión de comparar los dolores, los sufrimientos, pero sí es muy importante que hay que hacer un trabajo de la personalidad. Y por eso lo que no se habla, no se afronta, no se asume. Y ya no quiero adelantar, pero mañana va a haber 2 frasecitas que por favor hay que escribirlas. ¿Y saben cuál es? Sufrir sanamente para dejar de sufrir. ¿Y cuál es la otra? Sufrir insanamente para seguir sufriendo. Entonces es el trabajo de la personalidad. Padre Mateo, en su ponencia, cuando hablaba usted del cuento de la chica Zulú, me impresionó cuando usted dijo de que la voz de la conciencia, con ese sumérgete, es entrar en lo más íntimo y profundo de nuestro ser. ¿Qué dinámica tendríamos que emplear para poder tener ese coraje de reconocer, de aceptar, de lamer nuestras heridas, ¿no? En el sufrimiento y en el duelo? O sea, ¿cómo hacer que la conciencia se fortalezca?
no sería una forma, por ejemplo, el examen de conciencia al momento de acostarnos, que muchos no lo hacemos, ¿no? Porque no tenemos ese hábito, ¿no? Del examen de conciencia. ¿Qué otras formas, además de ella, habría? Sí, yo siempre aconsejo que hagamos un recorrido de las 6 dimensiones. Recordamos las 6, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas 6 dimensiones las presentamos así analíticamente para entendernos, ¿verdad? Pero nosotros somos un todo y una parte. Miren, y tenemos que cuidarlas todas y cada una. Podemos ser heridas, pero tenemos recursos. Y tenemos que crecer y madurar en todas. Miren este detalle, que hemos hecho ya alusión. Cuando hay un sufrimiento grande, lo primero que descuidamos es nuestra corporidad. ¿Lo han notado ustedes? ¿Sí? Y para que se ríen un poco, para que no digan, ¡ay, qué serio es el padre Mateo! Miren, en los grupos de duelo, nosotros acompañamos sobre todo por la muerte de seres queridos. Y era una viuda, mi amiga la Filo, ¿no? Oiga, y la Filo era de piñón fijo. De piñón fijo. Por eso, las heridas, atención, los sufrimientos, solo hay que tratarlos corporalmente. Ay, estoy mal, una pastillita. Ojo, pero no hay que descuidar la corporidad, ¿no? Solo es que sufro emocionalmente. No. Tengo que abordarlo también como mentalmente. Tengo que darle palabra, concepto, reflexión, todos los recursos. Tengo que pedir ayuda, los vínculos comunitarios, los valores. Bueno, pues la vida espiritual. En realidad, ustedes saben que tenemos 3 tipos de recursos a los que tenemos que ayudar siempre. Recuerden, los recursos interiores, comunitarios y de la gracia. Entonces, ¿por qué hay que hacer un reconocimiento y sacar todos los recursos de las 6 dimensiones? Bueno, pues mi amiga la Filo le explicábamos, le decíamos que no quería, que para qué vivir, que era un desastre, que ella prefería mejor morirse con su marido, ¿no? Ya la familia hablaba con nosotros. Un año estuvo asistiendo todas las semanas, se hacía la víctima, ¿no? Y la verdad, incluso, ya adelanto una cosita para mañana. Miren, voy a decir un poquito, algo duro, El sufrimiento es tan serio que yo conozco personas que si dejaran de sufrir, no sabrían para qué vivir. Miren lo que estoy diciendo, Si dejaran de sufrir, no sabrían para qué vivir. Es decir, han hecho del sufrimiento un estilo de vida. Incluso con el sufrimiento manipulan a los demás. ¿Sí? No tienen un objetivo. Bueno, pues mi amiga la Filo ya no sabía yo qué hacer con ella. ¿No? Incluso, miren, la confrontaba, que mañana vamos a hablar, le decía yo, Filo, usted no deje de sufrir, porque el día que deje de sufrir, ahí voy a tener yo el problema. Porque ¿qué va a hacer usted? Si ya del sufrimiento ha hecho un estilo de vida. ¿No? Bueno, no podía con mi amiga la Filo. Comenzamos un grupo nuevo de duelo y le pedí a un matrimonio que había muerto el hijo en un accidente, ¿no? Que había hecho todo un año, que diera su testimonio de su proceso de sanación, la muerte de un hijo, ¿no? Y la Filo estaba allí en primera fila, ¿no? Y yo veía que a mi amiga la Filo se le cambiaba la cara. ¿Vieron ustedes que el sufrimiento se nota en la cara? ¿No han notado, verdad? En los ojos, que cambiaba de cara, de cara. Bueno, terminó todo, agradecimos ante el matrimonio, y me viene mi amiga la Filo y dice, padre, se me ha caído la ficha. La ficha.
Digo, no me lo creo, Filo, no me lo creo, porque usted es de piñón fijo. Que sí, Padrecito, ahora todo lo he visto, todo lo que usted me ha dicho, que no me lo creo, Filo. Dice, Padrecito, es verdad, y pídame lo que quiera, que le voy a demostrar que lo he entendido todo. ¿Me va a hacer caso, Filo? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué me pide, padre? Digo, vaya a la peluquería que parece una bruja. ¡Una bruja! ¿Qué le pasaba? Empezó a descuidarse, fíjese, corporalmente, ¿no? ¿Y qué pasa? Siguen todas las dimensiones. Por eso tenemos que hacer sumergirnos, atención, en lo hondo, con profundidad. El sufrimiento no es para superficiales. El sufrimiento, un trabajo de duelo, no es para superficiales. Pero ese examen de conciencia, esa autoevaluación, esa introspección, por favor, en todas y cada una de las dimensiones. Porque también díganme, si yo digo, estoy sufriendo, ¿qué castigo me mandó el Señor? Justo cuando más necesito aferrarme al Señor, ¿no? O cuando digo, no valgo para nada, ¿no? Entonces necesitamos el sufrimiento, cuando hacemos un trabajo de duelo en profundidad. Al igual que el sufrimiento echa raíces, el trabajo de duelo tiene que entrar en las raíces de todas y cada una de las dimensiones. El trabajo del sufrimiento, nadie entra en un proceso de sanación si no reconoce su herida y que tiene que meter bisturí, y ese bisturí es de profundidad. Padre Mateo, yo sé que usted es un escritor prolífico. De las vastas obras que usted ha escrito, porque sé que tiene más de 60 libros escritos, ¿no? ¿Nos podría hablar un poco sobre ello, dar alguna información, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar, ¿no? Para poder recrearnos en la lectura. Sí, como nosotros tenemos, por ejemplo, en la pastoral del duelo tenemos muchos grupos de mutua ayuda. Mañana vamos a hablar de la importancia no solo de la autoayuda, sino de la mutua ayuda. Trabajamos siempre, ¿verdad?, desde este carácter vincular. Y como tenemos muchos grupos en varios países, por distintas situaciones de sufrimiento, necesitamos mucho material de información, de formación, de guía, de abordaje. Y por eso vamos a pedir al profesor Richard que ahí tenemos una lámina y estos son los libros que están publicados aquí en el Perú en estos 2 años. Tienen que ver con el tema de la salud y con el tema del duelo, cómo sanar nuestras heridas. Por ejemplo, cuando es la muerte de un ser querido, sanar la muerte de un ser querido. Este en concreto está escrito con una mamá que murió el niño, su hijo pequeñito, y la verdad es que casi se me volvió loca. Era una profesora de sistemas, la verdad que se nos desquició. Pero yo siempre digo que en el sufrimiento también hay que ser humildes. Aceptó ser ayudada, entró en nuestros grupos, hizo un camino extraordinario con su esposo, con los otros chicos, ¿no? Y terminó siendo coordinadora. Tenemos los distintos grupos, también hay otros libros por la muerte en la viudez, por la muerte también de los padres, de conflictos, de heridas internas. Recuerden que el trabajo de duelo es por heridas de todo tipo, no solo de la muerte. Hay otra lámina, por favor, que esa ya hace referencia al... Ahí tenemos, sí, por ejemplo, lo de la parte derecha hace referencia a los duelos. Estos libros los hemos escrito porque ustedes saben que aquí en el Perú ya hemos superado los 200.000 muertos, ¿verdad? Los 200.000. Entonces, los libros llegan donde no llegan.
tenemos una página pastoralduelo.org. Y hay también otra lámina, por favor, profe. Estos son unos 40 de los 70 que he publicado. Si nos fijamos en la parte derecha, yo suelo escribir también con un psiquiatra, porque trabajamos el tema de salud mental. Por ejemplo, son unos libros muy interesantes que se pueden encontrar también aquí en la editorial San Pablo. Nuestra salud mental. A la derecha, abajito, un libro que yo lo aconsejo muchísimo, de hecho tiene muchas ediciones, es una introducción a la salud mental muy interesante desde el punto de vista de la pedagogía, ¿no? Donde ahí habla de la salud integral y después ya vamos a la ansiedad, la angustia, los conflictos, el cerebro, etc. El segundo libro que le aconsejo mucho es Vida sin distrés, el tema del estrés, el burnout, ¿no? Estos libros, por cierto, están hechos a base de preguntas-respuestas. Se formula la pregunta y después viene la respuesta. De lo más sencillito hasta cierta complejidad. Vida sin distrés. Este libro es muy importante. ¿Por qué? Porque el padre de la depresión siempre es el estrés. Nadie entra en una depresión si antes no hay un burnout, un quemarse, un agotarse. Por eso hay que tener mucho cuidado con la angustia, con la ansiedad, con el quemarse, porque ese es el tobogán. Y el que está bajito de todo, que también le aconsejamos preguntas-respuestas, ya es sobre el tema de la distimia, que es la caída de ánimo, pero que no llega a la depresión. La depresión, recuerden que no es una tristeza grande, es una enfermedad. Y trabajamos con cierta intensidad lo que son los trastornos bipolares, ¿verdad? Bipolares. Esto es muy interesante, yo se lo aconsejo mucho a los profesores, pedagogos, porque ayudan mucho a hacer diagnósticos de los alumnos, de las situaciones, en concreto esos 3 libros. Y después hay una colección, tenemos una colección muy linda de cuentos, por ejemplo, uno dedicado a vivir en positivo, otro es sobre la autoestima, otro que es muy interesante, que es sobre la personalidad, cuentos para el crecimiento, ¿no? Son distintas temáticas, pero con narraciones. Hay uno que es muy interesante, que se llama, por ejemplo, el duelo del perdón. El duelo del perdón. El perdón es un tema al que hay que acudir porque es una auténtica herida, ¿verdad? Y fíjense ustedes que el perdón hay que trabajarlo como si fuese un proceso de duelo de cualquier herida. Después están los bíblicos, etcétera, 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 etcétera. Esos son un poquito algunos de los libros que están publicados. Muchas gracias, Padre Mateo, por ilustrarnos esta noche. Ha compartido toda una riqueza para cada uno de nosotros. Agradecemos a los padres de familia, al personal docente que esta noche nos ha acompañado. Y los esperamos el día de mañana a la misma hora, 7 de la noche, para cerrar con broche de oro estos 3 días, ¿no? De ir compartiendo todo lo relacionado a nuestra persona, porque somos una integridad. Les deseo una buena noche, descansen con la bendición del Señor. Muy buenas noches y abrazo para todos. Gracias, Padre. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre.